Bueno, para los que vivimos en México, la lluvia siempre es algo querido, así que no me voy a quejar de la lluvia. Bueno, con cada nuevo día pasado en La Coruña, crecen mis sentimientos de deuda para con la Fundación Juana de Vega, la Universidad Santiago de Compostela, Pilar, José María alias Chema, y crece también el placer de reencontrar maestros y amigos como don Tulio y conocer a nuevos, bueno, para mí nuevos colegas y nuevos amigos. Ahí está todo loco. Después de, es la salva de bienvenida, y para empezar, voy a empezar leyendo parte de un documento que me consiguió Beatriz Rojas. Es un documento firmado por Hidalgo, por el señor cura, como le decían, pero también le decían Su Alteza Serenísima, lo que manifiesta una dimensión monárquica y casi imperial en ese movimiento. El documento está fechado del 12 de enero de 1811 en Guadalajara, es decir, 5 días ante la tercera batalla librada por los ejércitos el ejército tumultuario, casi entre 80 y 100.000 hombres, de Hidalgo en la decisiva batalla del Puente de Calderón, batalla que perdió y que puso fin a algo como una epopeya de 4 breves meses. No pasa mucho de 110 días esa historia. Ahí les va el texto. Cuando yo vuelvo la vista por todas las naciones del universo y veo que las naciones cultas como las francesas quieren gobernarse por francés, los ingleses por ingleses, los italianos por italianos, los alemanes por alemanes, cuando veo que esto mismo sucede en las más bárbaras y groseras, en aquellas mismas que arrastran su miserable existencia a manera de bestias, y que como éstas se ven precisadas a vagar para solicitar el alimento, que entre las pocas ideas que su vida errante les permite, una de ellas es la misma que se observa en las naciones cultas, que los apaches quieren ser gobernados por apaches, los pimas por pimas, los tarahumares por tarahumares, no puedo menos de creer que esta es una idea impresa por el Dios de la naturaleza. ¿De qué otra suerte convendrían todos en un mismo modo de pensar si no lo dictara la luz de la razón que el mismo Ser Supremo nos ha dado como una antorcha que nos guíe y nos ilumine? Y después recrimina a los españoles que no les permite a los mexicanos lo que están reivindicando frente a los franceses, y la última parte de la exhortación es para esos mexicanos que siguen sin participar en la insurrección. En realidad es una proclama dirigida al pequeño ejército de 7.000, 8.000 hombres, dirigidos por Félix María Calleja, español peninsular, pero que llegó de joven teniente a los 22 años a México y que para esa fecha es posiblemente más novohispano que peninsular, casado con una rica heredera criolla y futuro virrey, ¿no? Yo creo que en este caso debemos volver un poco a un estilo de historia positivista, si se puede decir, algo narrativa. Pero lo más importante es olvidar, ahí sí, insisto, los antecedentes y no preocuparse tanto en buscar las causas del movimiento de Hidalgo, porque creo que el movimiento de Hidalgo, lo dicen los testigos de la época, los dicen los historiadores de la primera generación, que incluso fueron contemporáneos del movimiento, es algo sui generis, ¿no? que surge y que va a ser causa de la historia posterior. Y creo que es más interesante concebirlo como causa que como efecto de algo anterior. Es algo como
un puerto de altura, un parteagua, una causa prima. Poco después de la derrota de Hidalgo, en enero de 1811, quien había sido su superior eclesiástico y amigo, el obispo peninsular Manuel Abad y Queipo, escribió a todos los habitantes de su inmensa diócesis de Michoacán sobre ese levantamiento del cura Miguel Hidalgo. Era uno de aquellos fenómenos extraordinarios que se producen de cuando en cuando en los siglos, sin prototipo ni analogía en la historia de los sucesos precedentes. Reúne todos los caracteres de la iniquidad, de la perfidia, de la infamia. Ahí dejamos el juicio de valor al estimado obispo. Es esencialmente anárquica, destructiva de los fines que se propone y de todos los lazos sociales. Destructiva de los fines que se propone va a ser el análisis de los historiadores de la primera generación, esos que no recuerdo quién llamó los 4 evangelistas de la historia de la independencia de México, y todos coinciden, menos uno, Carlos María de Bustamante, que la insurrección de Hidalgo fue destructiva. Y es interesante el testimonio del mismo Calleja, quien al día siguiente de la batalla de Calderón escribe al virrey con una lucidez extraordinaria: no se alegre demasiado de esa victoria, que de cierta manera pudo no haber existido, porque yo vi vacilar mi pequeño ejército frente a esto, y de no haber escogido el señor cura ese camino absurdo, toda la Nueva España lo hubiera seguido, porque toda la Nueva España ve las ventajas de la independencia. Y menciona una metrópoli que no puede cargar con una Nueva España que pesa más que ella. Recordando varias ponencias que insistían sobre la gran perplejidad de los actores o de los testigos, la gente que vivió esos acontecimientos y que cambian de bando todos los días. Recordé una cita de un actor contemporáneo e historiador, el famoso fray Servando Teresa de Mier, que apenas conseguida la independencia de México, exclamó en el Congreso, en el primer Congreso: México es una nación de veletas, si se me permite esta expresión, tan vivos como el azogue y tan móviles como él. Y evidentemente no podemos permitirnos juzgar a 2 siglos de distancia a esas personas, porque si intento imaginarme en una situación de esas, ayer cuando Rafa Rojas nos hablaba de ese periódico publicado en Guadalajara, precisamente bajo el breve gobierno de Hidalgo, bueno, su autor, unas semanas después, va a ser el director del periódico de Félix María Calleja, ¿no? Y no podemos despreciarlo como vil oportunista. Estamos hablando de una persona bastante respetable. Un siglo después, a la hora del primer centenario, Francisco Bulnes, ingeniero y panfletario, escritor prolijo, muy inteligente, muy a contracorriente, Francisco Bulnes celebró a su manera el centenario al escribir que el método empleado por el cura Hidalgo era comparable a la guerra africana del Mahdi sudanés. Es el episodio de Jartum de 1883 que Brian nos podría presentar. Cito: a la cabeza de su horda, Hidalgo había escogido un procedimiento de guerra salvaje por medio de una inmensa ola humana impulsada por furores de pillaje y asesinato, y siempre hirviente por los fuegos de toda clase de crímenes
y por el fuego de la guerra santa. Y por eso lo compara al Mahdi contra los ingleses en Sudán. Me brinco un párrafo donde repito inútilmente lo que se ha dicho en varias ocasiones. Nada más quiero citar las palabras del famoso historiador alemán en su Historia de la Nación Alemana, Thomas Nipperdey, que empieza su historia de Alemania con esas palabras. Al principio fue Napoleón. Am Anfang war Napoleón. ¿No? Yo creo que lo hemos dicho suficientemente sin que sea necesario repetirlo. Tampoco repetir la fuerza del fidelismo, de la lealtad a un rey ausente e inexistente y desconocido, Fernando VII, con el gran problema para las autoridades locales de conseguir algún retrato para poder representarlo en efigie en esas ceremonias que se repitieron en toda la Nueva España y me imagino que en toda América. Pero les quiero leer un texto, unos pocos meses antes del levantamiento de Hidalgo, a fines de abril de 1810, Dionisio Cano y Moctezuma, el nombre ya indica toda la complejidad de la Nueva España, gobernador indio de la República de Indios de Tecpan, declaraba todavía: las principales armas que Napoleón usa para sus conquistas, que son la seducción, la intriga, las proclamas, se embotan en la misma rusticidad de nosotros los indios, que no sabemos ni queremos saber más, sino que Fernando VII es nuestro rey. No habrá quien sea capaz de persuadirnos nada en contra de estos principios, porque a más de la certidumbre de ellos en sí, no entran los indios en discusiones ni raciocinios. Y aquí un motivo para que sean los más constantes defensores de la justa causa que defendemos, como menos expuestos a ser víctimas de la seducción y alucinamiento. Esas palabras de seducción y de alucinamiento las vamos a encontrar constantemente a propósito del señor cura Hidalgo, que Lucas Alamán, hombre político importante de la primera mitad del siglo XIX mexicano, en su niñez y en su adolescencia había conocido porque el señor cura era amigo de su familia y cuando iba a la ciudad de Guanajuato se quedaba en la familia. Y es el único que nos dejó un retrato físico del cura Hidalgo y dice de él que era un hombre sumamente agradable y lo llama el gran seductor. Que por cierto es parte de la acusación que presentan a Pilato contra Jesús. En el Evangelio de Matías encontré, la encontré porque la referencia estaba en los documentos del siglo XIX mexicano, que algunos comparaban al cura Hidalgo a Jesús. Y el adversario contestaba, sí, seductor, como le acusaron delante de Pilato, ¿no? Que seducía al pueblo para levantarlo contra el César. Nunca faltan profetas, nunca falta Casandra, y por definición a Casandra no la escuchan. El mismo Abadi Keipo, el 30 de mayo de 1810,